Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Diario de un alumno, de C. Stanley Knott. Parte 3. Durante el intervalo, después del, entre comillas, gran grupo, no tenía ganas de hablar. La gente ya no charlaba frívolamente, su conversación era sosegada. También estaban un poco perplejos, ya que los movimientos no pertenecían a ninguna categoría de danzas conocida. Después del intervalo, Horace volvió al escenario y empezó a hablar del ejercicio de stop, y dijo: en este ejercicio, el alumno, a la orden de stop, tiene que parar todo movimiento. La orden puede ser dada en cualquier sitio, en cualquier momento. Lo que sea que esté haciendo el alumno, ya sea durante el trabajo, el descanso o durante las comidas, tiene que detenerse inmediatamente. La tensión de sus músculos tiene que ser mantenida. Su expresión facial, su sonrisa y su mirada quedan fijas y en el mismo estado en que se encontraban cuando lo sorprendió la orden. Las posturas resultantes serán utilizadas por los principiantes para el trabajo mental, para acelerar el trabajo intelectual mientras se desarrolla la voluntad. El ejercicio del stop no conlleva posturas nuevas, es sencillamente un movimiento interrumpido. Generalmente cambiamos nuestras posturas tan inconscientemente que no nos damos cuenta de las posiciones que asumimos entre posturas. Con el ejercicio del stop, la transición entre dos posturas resulta partida en dos. El cuerpo, por el llamado de una orden repentina, se ve obligado a detenerse en una posición en la cual nunca se había detenido anteriormente. Esto hace posible observarse mejor a sí mismo. Uno puede verse bajo una nueva luz, puede tener una sensación y un sentimiento de sí mismo diferentes y así traspasar el círculo vicioso de su automatismo. La arbitrariedad de nuestros movimientos es una ilusión. El análisis psicológico y el estudio de las funciones psicomotoras, tal como están estipuladas por el sistema de Gurdjieff, muestran que cada uno de nuestros movimientos, voluntario o involuntario, es una transición inconsciente de una postura automática a otra postura automática. El hombre escoge entre las posturas disponibles aquellas que están de acuerdo con su personalidad y el número de sus posturas es muy reducido. Todas nuestras posturas son mecánicas. No nos damos cuenta de cuán estrechamente entrelazadas están nuestras tres funciones: motriz, emocional y mental. Ellas dependen unas de otras, surgen unas de otras, están en constante acción recíproca. Cuando una cambia, las otras cambian. La postura de nuestro cuerpo corresponde a nuestro sentimiento y a nuestros pensamientos. Un cambio de nuestros sentimientos producirá un cambio correspondiente en nuestra actitud mental y en nuestra postura física. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestros hábitos emocionales y nuestras formas habituales de pensar, primero tenemos que cambiar nuestras posturas habituales. Pero en la vida ordinaria nos es imposible adquirir nuevas posturas físicas debido al automatismo del proceso del pensamiento y a los movimientos habituales. No solamente están entrelazados los procesos intelectuales, afectivos y motrices del hombre
por así decirlo, sino que cada uno de los tres está obligado a trabajar en el círculo cerrado de las posturas automáticas habituales. El método del Instituto de preparar al hombre para el desarrollo armónico consiste en ayudarlo a liberarse del automatismo. El ejercicio del stop es una ayuda. Si el cuerpo físico es mantenido en una posición desacostumbrada, los cuerpos más sutiles de la emoción y del pensamiento podrán expandirse en otra forma. Es importante acordarse de que es necesaria una orden exterior para hacer funcionar la voluntad, sin la cual un hombre no podrá mantener la postura de transición. Un hombre no puede darse la orden de detenerse a sí mismo, porque las posturas combinadas de las tres funciones son demasiado pesadas para que la voluntad se movilice. Pero viniendo de afuera, la orden del stop juega el papel de la función mental y emocional, cuyo estado generalmente determina la postura física. De esta manera, la postura física, estando fuera de su estado habitual de sometimiento a las posturas mentales y emocionales, se encuentra debilitada y a su vez debilita las otras posturas. Esto hace posible que nuestra voluntad gobierne en nuestras funciones por un breve momento. En ese momento, Gurdjieff subió al escenario y pude observarlo de cerca. Vestido con un traje oscuro, sombrero de fieltro negro, era un hombre físicamente muy fuerte. No obstante, al caminar era tan ágil como un tigre. Observó al público medio sonriente y nos abarcó a todos con una mirada de sus penetrantes ojos oscuros. No encajaba en ninguno de los tipos conocidos, con certeza no en el tipo místico, o yogi, o filosófico, o maestro. Podía haber sido un participante en expediciones arqueológicas en Asia Central. Una vez agrupados los alumnos a un lado del escenario, Gurdjieff lanzó algo al aire y ellos corrieron para agarrarlo. Y él gritó «¡Stop!». Y como por arte de magia, el grupo se convirtió en estatuas, con actitudes variadas. Transcurrieron más o menos un minuto. «¡Davolna!», gritó Gurdjieff, y todos se relajaron y se retiraron. Se hizo el ejercicio varias veces. Después de estos, vinieron los chorobots, danzas folclóricas y campesinas, y la señora de Harman salía al escenario antes de cada danza para dar algunas explicaciones. Empezó diciendo: casi todos los pueblos de Asia tienen sus propias danzas. El instituto ha recogido más de 200. La primera que vamos a mostrar, normalmente ejecutada por muchachas jóvenes, proviene de la región de Kumurhana, en Turquía, aunque su origen se remonta a la antigua Grecia, y las posturas de las bailarinas se asemejan sorprendentemente a los dibujos de jarrones y vasijas antiguas. En realidad, así lo hicieron, y la alegre melodía parecía haber sido tocada con la flauta de Pan. A esto siguió luego una danza de la cosecha, originaria del oasis de Kerie, ejecutada por hombres y muchachas alrededor de una mujer. La danza de los tikins de Transcaspia provenía del Festival de los Tapices. Era costumbre de los tikins de varios distritos traer sus tapices tejidos durante el año a cierta ciudad para celebrar. Se peinaban y luego se prensaban los tapices de manera que se vieran solo las fibras finas de la lana. Los métodos de prensar eran muy variados.
En Khorasan, por ejemplo, se realizaban carreras de camellos sobre los tapices extendidos. En Persia eran extendidos en la calle para que fueran pisoteados por la gente, los camellos y los burros. Entre los tikins, cuyos tapices eran considerados como los mejores, estos estaban extendidos y pisoteados al ritmo de la música. Las danzas folclóricas fueron seguidas por las labores manuales, y la señora de Harman dijo: estos ejercicios forman parte del trabajo rítmico del instituto, es decir, las labores manuales ejecutadas rítmicamente. Esto era común en Oriente, donde varios tipos de trabajo manual eran acompañados con música para incrementar la producción. Fue con el acompañamiento de música que se erigieron muchas de las colosales construcciones del Antiguo Oriente, como se sabe por las inscripciones, y todavía se mantiene esa costumbre en las fuentes del río Piange y en el oasis de Kerie y otros sitios. Cuando el trabajo en el campo ya no es posible, los aldeanos se reúnen en el edificio más grande durante las noches de invierno y trabajan en varias labores al compás de la música. Observaciones del trabajo realizado por grupos con música rítmica hechas en el Instituto de Gurdjieff demuestran que la productividad se incrementa de 5 a 20 veces, comparada con la de la gente que trabaja sola. Y ahora le mostraremos 3 grupos. 1. Peinado e hilado de lana. 2. Manufactura de zapatos y tejido de medias de punto. 3. Tejido de tapices. Me interesaban particularmente los movimientos de trabajo hechos con música y una especie de tarareo o humming de los alumnos, porque en la fábrica de guantes de Devonshire, donde yo había observado a las obreras mientras trabajaban, una de ellas cantaba una canción folclórica, mientras el resto la acompañaba con una especie de tarareo suave. En Japón y China solía observar a los coolíes haciendo labores monótonas, alando cuerdas, transportando materiales, cantando al mismo tiempo en coro. Realmente disfrutaban de su trabajo. Y no pude evitar la comparación con la música como trabajaba yo en Nueva Zelanda, semana tras semana, abriendo huecos para postes y otras faenas ingratas, mientras me aburría increíblemente. Hasta hace 50 años se utilizaban ritmos de trabajo en todo el mundo, incluso en Inglaterra. Los barcos de vapor acabaron con los cantos. En Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, se utilizó la música en las fábricas y en Inglaterra se intentó con música de radio, pero en ningún caso llegó a incrementarse la producción. Faltaba el ritmo. En la fábrica de mi padre se hacía el trabajo a mano y cuando las obreras empezaban a cantar juntas, espontáneamente se trabajaba más y mejor. Todo esto ahora parece haber desaparecido con la planificación y el automatismo. El ritmo humano en el trabajo, que es una cosa instintiva y emocional, ha sido suplantado por el ritmo no humano de la máquina y la correa transportadora. Una profunda necesidad instintiva ha quedado insatisfecha y esto conduce a un fuerte apetito por lo anormal, incluso por el crimen. Después del segundo intervalo vino la última parte del programa. Los, entre comillas, trucos, los semitrucos y los fenómenos reales y sobrenaturales. Orage dijo: presentaremos ahora algunos de los llamados
fenómenos sobrenaturales, también estudiados en el instituto. El señor Gurdjieff divide todos estos fenómenos en 3 categorías: trucos, semitrucos y verdaderos fenómenos sobrenaturales. Los trucos se realizan artificialmente, cuando el ejecutante los presenta como surgidos de alguna fuente de fuerza natural. Los semitrucos, como el encontrar un objeto perdido con las manos vendadas, no son producidas por la habilidad manual. La tercera categoría, los auténticos fenómenos, están basados en leyes que la ciencia oficial es incapaz de explicar. Como ejemplo, vamos a escoger al ya bien conocido de encontrar una prenda perdida. Se esconde algo sin que lo sepa una persona, quien aún estando con los ojos vendados, la encuentra tomando de la mano a uno de los espectadores. El público cree que quien la encuentra lee los pensamientos de la otra persona. Es víctima de un engaño. Ocurre un fenómeno realmente sin ningún truco por parte del ejecutante, pero no tiene nada que ver con la transmisión de pensamiento. Se hace por medio del reflejo sobre nuestro sistema muscular de nuestras experiencias emocionales. Puesto que hay una reacción muscular a cada pequeña vibración del cuerpo físico, sea por relajación o contracción, es posible, después de mucha práctica, sentir las vibraciones más sutiles, y estas ocurren en los más impasibles, aun cuando la persona intenta voluntariamente dominarlas. La mano tomada por la persona de los ojos vendados responde inconscientemente al conocimiento que su dueño tiene del escondite. Sus leves cambios, casi imperceptibles, son un lenguaje que interpreta el médium, conscientemente si se conoce el secreto, instintivamente si es ignorante de esta ley, y que le lleva a adivinar dónde está escondido el objeto. A los fenómenos similares producidos por leyes diferentes de aquellas a las cuales se les atribuyen y que al mismo tiempo no son artificiales en esencia, Gurdjieff los llama semitrucos. La tercera clase de fenómenos está compuesta por aquellos que tienen como base de su manifestación leyes que no tienen explicación de la ciencia oficial, auténticos fenómenos sobrenaturales. Esto no tiene relación alguna con el espiritismo, fantasmas, etc. Es un experimento sobre la reacción de una fuerza inferior bajo el impacto de una fuerza superior, o la reacción de alumnos de un nivel más bajo a algo que es emitido por un nivel más alto. El estudio de esta clase de fenómenos está organizado muy seriamente en el instituto y plenamente de acuerdo con los métodos de la ciencia occidental. No todos los miembros o alumnos son admitidos. Se requieren 3 condiciones. La primera es un conocimiento amplio y profundo de alguna rama especial. La segunda es una mente por naturaleza perseverante y escéptica. Y la tercera, y la más importante, es la certeza preliminar necesaria en la confiabilidad futura del alumno para garantizar que él no abusará del conocimiento adquirido para fines egoístas. Respecto a los trucos, su estudio está considerado como necesario a la vez para los futuros investigadores de fenómenos genuinos y para cada uno de los alumnos del instituto. Este conocimiento no solo liberará a un hombre de muchas supersticiones, sino que también introducirá en él una capacidad para la observación crítica, indispensable
para el estudio de fenómenos auténticos que requieren de una actitud perfectamente imparcial y un razonamiento libre de prejuicios. Entre los alumnos presentes, algunos han trabajado desde hace mucho tiempo y ya están familiarizados con estos fenómenos. Hay también alumnos jóvenes que están lejos de entenderlos. Sin embargo, todos participan en los experimentos. Esta noche, los fenómenos serán presentados como si todos fueran auténticos, aunque en realidad habrá de los 3 tipos: trucos, semitrucos y fenómenos sobrenaturales auténticos. Pero dejaremos su clasificación al criterio del público. El primero, continuó Orage, es un ejercicio de memorización, de recordar palabras. Algunos de los alumnos se acercarán ahora a ustedes y recogerán palabras, que pueden ser de cualquier idioma. Aunque podemos recordar y repetir hasta 400 palabras en una reunión, para no cansar al público tomaremos solo 40. Esto es suficiente para dar una idea de la posibilidad de desarrollar la memoria en muy corto tiempo. Hay que señalar que en el sistema de Gurdjieff la enseñanza es raras veces directa, casi siempre es indirecta. Hay que tener presente que todos los ejercicios están diseñados para desarrollar la rapidez de la mente y de la atención, que a su vez tienen como meta principal el desarrollo armonioso del alumno. Ningún ejercicio especial es dado para el desarrollo de la memoria. Se obtienen los resultados por medio del trabajo general y ejercicios que ayudan al desarrollo del hombre en su totalidad. Unas 40 palabras fueron recogidas entre el público y leídas una vez en el escenario a los alumnos, quienes entonces empezaron a repetirlas, y en la medida en que yo pude entender, la mayoría de ellos las repitieron correctamente, aunque muchas de las palabras eran muy extrañas. Entonces, la señora de Hartmann, que estaba sentada en el público, dijo: «Ahora, si el público me da algunos números, yo los transmitiré por sugestión a los alumnos». A continuación se puso frente a los alumnos que estaban en el escenario y en pocos minutos ellos empezaron a repetir los números que les habían dado. Ella continuó: «El siguiente ejercicio consistirá en la transmisión de nombres o formas de objetos a distancia mediante representación. Pedimos a los espectadores que enseñen o nombren a la alumna que está sentada en el público algún objeto que tengan consigo. Su nombre o su forma será adivinado a continuación por los alumnos en el escenario». Yo tenía en la cadena de mi reloj una piedra verde, pequeña y rara, llamada tiki, que había adquirido en Nueva Zelanda. Se la enseñé y los alumnos la describieron en forma adecuada. Cuando esto terminó, el señor de Hartmann dijo: «Ahora pido a los espectadores sugerir a la misma alumna el nombre de cualquier ópera que haya existido en cualquier país del mundo. Ella me lo transmitirá y yo tocaré un trozo. Mientras tanto, ruego al público de la primera fila que guarde silencio». Entonces tocó trozos de numerosas óperas, algunas de las cuales yo nunca había oído. Durante todo este tiempo, la atención del público estuvo concentrada en el escenario. Estaba completamente embelesado. Entonces, el señor de Salzmann se presentó con un caballete y hojas grandes de papel blanco
y la señora de Hartman se sentó otra vez en el público. Horace dijo: pedimos al público que sugiera de la misma manera a la alumna sentada entre ustedes cualquier criatura, desde el microbio más pequeño hasta la bestia más grande existente o prehistórica de agua, tierra o aire. Ella lo transmitirá al artista en el escenario y él lo dibujará. Entonces el señor de Salzman dibujó los animales, etc., con rapidez y exactitud sorprendentes. Así, después de casi 4 horas, llegó a su fin la demostración de aquella noche. Los trucos y semitrucos me tenían completamente confuso. Como, entre comillas, espectáculo, eran mucho más difíciles que otros que había visto realizar a profesionales. Podía haber pensado que los alumnos habían pasado por cursos de magia, pero me sentí un poco aliviado y algo asombrado al ver entre los alumnos a 2 que, como yo, habían sido socios del Club 1917 en Londres. De todos modos, parecía magia, y como descubriría más tarde, era magia, pero magia auténtica. Mientras nos levantábamos para salir, me acordé de que no hubo demostración alguna de los, entre comillas, fenómenos auténticos, y me pregunté por qué. No fue sino mucho más adelante, después de mucho estudio, cuando me di cuenta de que ciertamente hubo una demostración concreta de fenómenos auténticos. Durante los días siguientes no pude pensar en otra cosa sino en las danzas y la música. Algo estaba turbado por el sentimiento de haber encontrado aquello que había buscado durante tanto tiempo. Finaliza aquí la parte 3 del capítulo 1. Gracias por haber escuchado. Continuará.